intercambio. Bueno, apenas ayer fue enero, ¿no? Y ya estamos en septiembre, casi por finalizar. A partir de septiembre todos los días parece que se van volando. Algunos esperan diciembre por la Navidad, otros por el aguinaldo, pero al final de cuentas todos esperan el final, ¿verdad? Esperemos que Dios les dé la oportunidad de llegar hasta ese momento. El día de hoy vamos a tener un tema que se titula ¿Sus razonamientos los condenan o los defienden? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Exactamente. ¿Sus razonamientos los condenan o los defienden? La semana antepasada teníamos la introducción a la serie que estamos iniciando, arrancando ya. La serie se llama Jóvenes llamados a libertad. La serie la estamos tomando a partir del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, por si alguien se lo perdió. Tuvimos un problema con el audio esa vez y con el video, y solamente los que estuvieron aquí pudieron escuchar la introducción de la serie, ¿verdad? Les decía de qué se iba a tratar la serie, y no era como la forma de spoilearles, ¿cómo se dice? Spoilearles algo en particular, sino nada más para que todos estuviéramos hacia esa misma finalidad, hacia ese mismo sentido. Gálatas capítulo 5, versículo 13, palabra de Dios para todos, nos dice: hermanos, nosotros somos los hermanos, ¿verdad? ¿Sí somos los hermanos? Hermanos, Dios los ha llamado a ser, ¿qué? Libres. ¿Cuánto no les da gusto esto? Dios nos ha llamado a ser libres. Pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor, ayúdense los unos a los otros siempre con amor. Se trata de ayudar para que tampoco los demás satisfagan sus deseos perversos. No se trata de que les ayudes a que lo hagan, a que satisfagan sus deseos perversos. No se trata de eso, sino que se trata de que tomemos esta libertad para poder así dominarnos y gobernarnos y poder elegir en qué vamos a usar nuestra libertad. Nuestra libertad puede ser usada en cualquier cosa, pero en cualquier cosa que la usemos, tenemos que saber que si nosotros la usamos mal para irnos a las perversidades, eso nos convertiría ya no en libres, sino en esclavos del pecado. Eso lo vimos hace 2 semanas y decíamos algo muy importante, que que la libertad usada en el pecado puede ser nuestra debilidad y puede ser la manera en la cual nosotros podemos ser destruidos. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos esta libertad. Todos tenemos razonamientos, y eso fue el final de la introducción hace 15 días. Todos tenemos razonamientos. Encontramos en el mandamiento del Señor, en Mateo, vaya conmigo por favor a Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Jesús hablando menciona cuál es el mandamiento más importante. Así fue como se lo preguntaron: Señor, dinos cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús resumió la ley de los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero mira lo que dice el versículo 37, Mateo 22, 37. Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con todo tu ser
¿Y con qué? Y con toda tu mente. Fíjate qué importante es que Cristo involucre nuestra mente en el amar a Dios. Muchos piensan que el amar es solamente una decisión, así fríamente. Te amo a ti aunque no lo sienta, ¿verdad? Otros pueden decir, no, pues yo ya tengo 100 años de casado. Bueno, ojalá que alguien llegue a esa edad. Yo ya tengo 100 años de casado y pues la amo porque pues me aguanta. No es amar porque sí, no es amar porque decidiste hacerlo, sino es amar porque uno realmente siente. El Señor está involucrando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro ser, para que, involucrado todo completo, el Señor nos hace una demanda, nos hace una orden, nos da una orden, y esta orden es: tienes que amar a Dios. Esa es la orden. Si nosotros somos creyentes, es más fácil que amemos a Dios, ¿cierto o no? Pero para una persona inconversa, una persona que está batallando contra sus demonios, una persona que está batallando en el día a día porque ama el pecado, para esa persona es muy difícil amar a Dios. Pero para una persona que ya decidió que Cristo es su Salvador, esa persona tiene un poco más fácil el camino para amar a Dios. El Señor nos está pidiendo que una vez que ya creímos en Él, amemos al Señor con todo. ¿Y por qué hago tanto énfasis en la mente? Porque precisamente en los últimos años pareciera que hay como un gran dilema entre si a Dios tienes que creer en Él con tu razonamiento o tienes que creer solamente sin razonar. ¿Sí me explico? Como nada más arrojarte algo aunque no lo entiendas. Mira, muchas veces el obrar en fe tiene que ver más con esto, de hacer las cosas sin que las veas. Tiene más que ver con esto. Pero en la cuestión de creer en Dios, tiene más que ver también con la razón. El Señor enseña que todas las cosas que están puestas en el mundo, todo lo que Él ya creó, está puesto allí para que todos tengamos la evidencia de su existencia. Todos tengamos la evidencia de que Dios está haciendo que todas las cosas sigan funcionando, aún desde que los creó, que sigan funcionando. Esto es lo que entendemos porque el Señor sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. En la orden que Dios nos da de amarlo con toda nuestra mente, vemos que el Señor no es un enemigo del razonamiento, porque el Señor está pidiendo que lo amemos aún con nuestro razonamiento, dando a entender que nuestro razonamiento no está solamente inclinado al pecado. El razonamiento el Señor lo puso en todos los hombres. Todos los hombres tenemos un razonamiento, y todos los hombres vamos también moldeando nuestro razonamiento. Por eso es necesario que tengamos un buen parámetro donde comparemos constantemente lo que razonamos ahora. ¿Cómo voy a estar seguro yo de que lo que pienso realmente es lo que Dios quiere que yo haga para agradarle? ¿Cómo voy a estar seguro de que lo que yo creo es justamente lo que Dios está esperando de mí? Bueno, eso lo voy a entender con la palabra. Pero si yo no veo la palabra, si yo no estudio la palabra, si yo no razono cada palabra que me es dada por el Señor, muy difícilmente voy a llegar a razonar en mi interior de que Él es Dios. Eso parece oírse más complicado de lo que es. El Señor nos dio la capacidad de responder a todo lo que vemos. El Señor nos dio la capacidad de medir, sopesar, distinguir, para que así nosotros tomemos una decisión de qué es lo que estamos observando. Si nosotros podemos caer a cuentas de lo que observamos, eso es un razonamiento de lo que hemos podido escuchar, ver. Eso es un razonamiento. Mira,
Algunos creen, que decía hace rato, que Dios está peleado con la razón. Inclusive algunas personas aseguran que Dios no está en la ciencia. Por ejemplo, tú puedes leer el libro de Daniel. ¿Han leído Daniel alguien de ustedes? Libro de Daniel, capítulo 3. Ahí vas a encontrar que Dios no está peleado con la ciencia. De hecho, había jóvenes científicos que Dios utilizó en una tierra extranjera. Unos jóvenes científicos muy inteligentes que pudieron destacar en Babilonia. Babilonia era como Las Vegas en este tiempo, ¿no? Bueno, más o menos. Pero ellos destacaron allí. Era un lugar donde había mucho descontrol en cuanto a cultura, en cuanto a ideologías, pero el Señor permitió que ellos fueran llevados ahí como esclavos. Y siendo esclavos, sin tener una voz en el pueblo, ellos fueron distinguidos por un rey y fueron puestos por gobernantes. Ellos eran científicos. Eso es lo que podemos ver, que Dios no está peleado con la razón. Dios no está peleado con la ciencia. Al contrario, el Señor nos ha enseñado en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Y si fuimos creados a su imagen, el Señor también está dotando de razonamiento al hombre. Así como Él tiene razonamiento, el hombre también es capaz de tener razonamiento. Y mira, yo sé que muchos de aquí podemos amar a nuestros animalitos, pero nuestros animalitos no tienen razonamiento como el que tiene el hombre. Nosotros tenemos un razonamiento por encima de eso, porque nuestro razonamiento está a la imagen de Dios. De allí que algunos digan que en estas nuevas ideologías, de que uno tiene que hacer lo que a uno le nazca hacer. Bueno, eso no es así. Muchos son comparados como los animales, como la especie animal, que pueden hacer lo que ellos quieran sin tener nada que les esté como quitando el derecho a hacerlo. Bueno, los hombres no somos así. Los hombres no somos como la especie animal. La humanidad es una especie superior al animal, y no podríamos degradar la imagen de Dios diciendo que somos como ellos. El Señor nos ha dado razonamiento, y esta es la capacidad de la comprensión para que veamos las cosas que nos rodean y podamos tomar decisiones. Y con esto pensemos con la mente que nos puso el Señor, cuál es nuestro lugar en el universo, cuál es nuestro lugar en la vida misma y cuál es nuestro lugar como iglesia. Todos estos pensamientos que tú puedes acumular, que tú puedes recibir, todas estas enseñanzas que tú pudieras acumular y recibir en tu escuela, donde sea que estés teniendo alguna interacción, todo eso tú lo tienes que razonar, y tú lo tienes que medir, tú lo tienes que pesar, y tú, solo tú, sonó una canción, ¿verdad? Y tú, solamente tú, o peor, otra canción, solamente tú puedes descartar las cosas que vas a permitir que entren a tu mente. Solo tú puedes hacer eso. Ni tus papás, ni la iglesia, ni tu pastor, ni tus líderes vamos a operar tu mente. Es imposible. Solamente tú, porque Dios te dotó a ti de razonamientos. Puedes voltear con el que tienes a un lado y decirle: tenemos razonamientos. Tenemos razonamientos. Mira, cuando Dios puso a Adán en el huerto, te decía la vez pasada que Adán tuvo la maravillosa inteligencia de observar un animal y de llamarle por un nombre que no existía. ¿Sí? No es lo mismo cuando tu maestro te dice que hagas un trabajo y luego vas a Google, ¿no? O vas al chat de la inteligencia artificial para que te lo hagan. En ese tiempo no había nada, solamente era Dios y Adán. Y Dios le había dado todo lo necesario a Adán para que él pudiera hacer lo que Dios mismo le había pedido que hiciera.
¿Te fijas cómo Dios no pide cosas que no estás capacitado a hacer? Solamente pide que hagamos cosas de las cuales Él ya nos ha capacitado. Y si le pidió a Adán que le pusiera nombre a cada animal y a uno de los que nosotros no conocemos, porque igual nosotros solamente conocemos a los animales que nos ponen en Nat Geo, ¿no? Y en zoológicos, los que has visto. Y tú tienes como un concepto de un animal y en otro lugar lo conocen por otro nombre. ¿Sí has visto eso? Entonces, para Adán eso no fue así. Adán, de la nada, si se pudiera decir de esa manera, solamente del razonamiento que Dios, bueno, no de la nada, del razonamiento que Dios le había dado a Adán para que observara la característica, la forma, cómo se desarrollaban en su hábitat los animales, Él les pudo poner nombre. No quiero pensar cuánto tiempo le llevó a Adán a hacer esto, pero me imagino que tuvo el tiempo necesario para hacerlo. La Biblia no habla de cuántos días estuvo en el huerto solo, sin su mujer, pero él ya estaba trabajando. Él estaba poniéndole nombre a cada uno. ¿Será difícil ponerle nombre a los animales? Yo creo que sí, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una mascota, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando ven, por ejemplo, tienes un perrito y cómo le pones? Cuando éramos bebés le poníamos perrito. Si tenías un gatito, a tu gatito le ponías gatito. Si tenías un pollito, a tu pollito le llamabas, porque nuestro razonamiento así inició. Nuestra manera de observar, asimilábamos las cosas y en nuestro razonamiento así ejecutábamos. Pero conforme vamos creciendo, nosotros vamos adquiriendo un razonamiento maduro y vamos pensando en otras cosas antes que en las primarias, en las cosas iniciales que podemos ver. Entonces yo estoy seguro de que Adán, cuando fue creado con un razonamiento maduro, un razonamiento que era capaz de distinguir y de procesar informaciones para poder poner nombre sin repetirlo. Porque por ejemplo al león le puso león, pero el tigre es muy parecido y no le puso león sin melena, y al gato no le puso mini león, y al tigre león pero con rayas. No se la pasó haciendo eso. Le puso nombre original a cada uno, y eso nos habla de un razonamiento maduro. Él tenía un alto intelecto, Adán. Aún así, con el alto intelecto, él cometió el error de no creerle las palabras a Dios, porque en su razonamiento llevó más allá la información de la que Dios le había dado y la comparó con la nueva información que la mujer le había dado a la serpiente, la serpiente le había dado a la mujer, y con esa información él generó un encuentro en su mente. Y eso es lo que nos pasa muy seguido a nosotros. Sabemos lo que es bueno por hacer, sabemos lo que no tenemos que hacer, y razonamos y decidimos. Tú puedes tener la información de lo que tus padres te dijeron, tú puedes tener la información de lo que tu jefe te dijo, de lo que tu maestro te dijo, y tú tienes que decidir ante las situaciones si ejecutas lo que te dijeron hacer o eliges hacer una cosa distinta. Aunque muchas de las veces cuando hacemos algo distinto, casi siempre lo hacemos a la contra de lo que nos pidieron hacer. No es que ayudemos para beneficiar o para ayudar o para sumar a lo que nos habían pedido. No, casi siempre es a la contra de lo que podemos hacer. Si en algún lugar te dicen no puedes entrar con bebidas y alimentos a menos de que las compres aquí, vemos en internet chavos que meten en sus chamarras cosas al cine, palomitas, algunas se hacen pasar por embarazadas porque llevan para vender allá adentro casi, ¿no? El razonamiento lo utilizan, tienen inteligencia para hacer las cosas, pero es utilizado para hacer algo que va en contra del reglamento. ¿Te fijas?
El razonamiento está allí, la inteligencia está allí, pero nosotros decidimos si la utilizamos como se debe utilizar o si la utilizamos en contra de lo que nos pidieron que hiciéramos. Cuando a Adán le dijeron, no comerás, esa era una orden. Pero Adán, al mirar esos ojos tan tiernos y esa voz tan dulce que le decía, cómelo, no pasa nada, Adán cayó. Aquí podemos aprender muchas cosas todos, ¿no? Varones, no dejen que alguien los seduzca para pecar. Y mujeres, no todo el que se les acerca para decirles que está hablando con la verdad, porque la serpiente aseguraba hablar con la verdad. No todo el que se les acerca hablándoles bonito, diciendo que es un sentimiento puro y verdadero, no es cierto. Perdón, se los tenía que decir. Ya se reventó la burbuja de Disney. Es que me dio un beso de amor. Anda viendo a ver dónde queda. Eso no son ni amor ni respeto. Ustedes tienen que usar el razonamiento también para eso. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Hace rato te decía que Dios nos da capacidad para que podamos usarla, y Dios nos pide que usemos esa capacidad porque Él ya nos la dio. Está seguro que lo podemos hacer. Al igual que las cosas que Dios nos da para que hagamos, Dios también permite que cosas que nos pueden hacer pecar lleguen a nuestra vida. Las tentaciones. Mira, las tentaciones están en nuestras vidas porque Dios las permite. Satanás no puede hacer nada por su cuenta. Las tentaciones están allí porque Dios los permite. Pero Dios está permitiendo las tentaciones porque Él está seguro de que tú ya tienes la capacidad de pasar por encima de ellas y no de salir embarrado con eso. Primera de Corintios 10:13 en Reina Valera dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar. El Señor no va a permitir que una tentación de otro mundo, ahorita que está muy famoso eso del otro mundo, llegue a tu vida. Ay, Señor, es que no me esperaba esto. No me esperaba. Si tienes como 5 años cayendo donde mismo. Ay, Señor, es que fue tan repentino. Si hasta tú pagaste el boleto para entrar allí. O sea, no podemos excusarnos con las cosas que sí las planeaste, que sí las planeamos para pecar. El pecado se planea. ¿Sí sabían eso? La Biblia dice que primero el pensamiento llega ahí, el pecado, y una vez que está ahí baja al corazón, ¿verdad? Y lo llevamos a la acción. Somos convencidos por el pecado. Cuando Caín mató a su hermano, él estaba totalmente enojado contra su hermano por una ofrenda que Dios sí le había aceptado a él y a Caín no. Y cuando Dios ve esa situación, Dios le dice: Caín, tú puedes detenerte. El pecado está a la puerta, no lo dejes pasar. ¿Y Caín le hizo caso o no? No le hizo caso. Su furia cegó su razonamiento. El razonamiento puede ser apagado por nuestra furia. Cuando permitimos que las cosas llenen nuestra mente, tú las puedes llenar de lo que tú quieras, de algo muy pesado o de algo que pese lo de una pluma, y la puedes llenar de todo. El asunto es, si eso está ocupando tu mente, tarde o temprano tú vas a hacer lo que tu mente te está dictando hacer. Si tus razonamientos están hacia ese lado vas a obrar.
Por eso es necesario, jóvenes, que analicemos cuáles son nuestros pensamientos. Tenemos una libertad de creación, tenemos una libertad para idear, tenemos una libertad para expresar lo que pensamos, pero esa libertad también puede ser seducida por el pecado y podemos caer en el pecado con la libertad que teníamos y nos vamos a convertir prisioneros de él. Tenemos libertad para vencer, pero también tenemos libertad para caer, aunque el resultado no tenga que ver uno con el otro. La libertad es una de las virtudes que Dios ha provisto a los seres humanos, pero tener libertad es un símbolo de tener responsabilidad. Algunos podrán creer en que las personas realmente no son libres, porque no pueden hacer lo que ellos quieren. Algunos dicen, ustedes como cristianos dicen ser libres, pero no son libres porque tienen que obedecer a su Dios. Ellos lo ven así. Algunos podrían creer que nadie es libre en realidad. Unos basan su postura en que todos los hombres tenemos que depender de algo, de alguien. Pero otros aseguran que no tienen a nadie por encima de ellos y que son completamente libres para hacer y decidir hasta lo que quieren ser. Y yo creo que ustedes están muy familiarizados con ese término. Las personas se sienten a tal libertad que dicen que esa libertad los ha llevado a transformar sus cuerpos, a transformar su ideología, su identidad, pero pareciera que no son libres, porque aun cuando logran hacer esto, claman para que todos los veamos como ellos se ven. Eso no es libertad. Fíjate, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo, lo voy a leer, dice que todo individuo tiene derecho, número 1, a la vida, a la libertad y a la seguridad. Todo mundo, todo individuo tiene derecho a 3 cosas en particular. ¿Aquella qué? A la vida, a la libertad y a la seguridad. Fíjate, qué cosas, ¿no? Mira, mientras que los derechos humanos universales declaraban esto, vemos que ahora por defender al individuo se puede pisotear la vida de otro, la libertad de otro y la seguridad de otro. ¿No es como una incongruencia eso? Los derechos humanos dicen que nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre, y eso está muy bien. Nadie tiene que ser sometido a esclavitud o a servidumbre. Nadie puede recibir un trato de esclavos o estar en una trata de personas. Nadie puede hacer eso, y eso está totalmente bien. También dice ahí en los derechos humanos que nadie será sometido a torturas. Eso está excelente. Ni a peleas, ni a tratos crueles o inhumanos o desagradables. Y eso está perfecto. El asunto es de que, como te repito, en los últimos años, aún los mismos derechos humanos que se proclamaron así para que todos tuviéramos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, son los mismos derechos humanos que ahora, a causa de alguna ideología, están pasando por encima de ellos. Las personas tienen derecho a quitarle la vida al ser que está dentro de su vientre. Las personas tienen ahora la libertad de ser lo que quieren ser, y no es un eslogan de una película famosa. Ser lo que quiere ser. Y ahora también las personas están en contra o están pasando por encima de la seguridad de las personas.
Porque con el simple hecho de que una persona no piense como ellos piensan, se convierten automáticamente en sus enemigos. Y eso no es así. Yo estoy seguro de que la iglesia cristiana no es enemigo de las personas que creen diferente. Al contrario, vemos a un Jesús que abrazaba a todos. Vemos a un Jesús que iba por los enfermos. Vemos a un Jesús que se dejaba acercar por aquellos que le buscaban. Fuese quien fuese, si lo buscaban, lo encontraban. Jesús dijo una vez que teníamos que amar al prójimo. En otra ocasión, cuando estaba enseñando acerca de la oración, dijo: ustedes hagan a otros lo que ustedes quieren que les hagan. Años más tarde, un expresidente de México dijo, y es algo muy recordado por todos, yo creo que todos lo hemos oído en los libros de historia, dice que entre los individuos como entre los pueblos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso es cierto, hay mucha razón en esto. Todos tenemos derecho a la vida. ¿A qué más dije? A la seguridad. ¿Y a qué más? Y a la gracias. Y a la libertad. Y en esta libertad tenemos el derecho a razonar. No puedes estar esclavizado de nada. Nadie te puede esclavizar. No podemos dejar que alguien con sus ideas llegue y de repente nos atiborre de esas ideas y nos esclavicen a tal grado de que después nosotros estemos detrás de esa idea sin darnos cuenta. Nosotros somos libres para meternos al mar, ¿sí o no? Pero ¿eres libre para dejar de respirar abajo del agua? Ay, no, yo no lo haría. ¿Por qué no lo harías? Porque te vas a ahogar. Tienes la libertad, pero ¿por qué no lo haces? Porque te vas a ahogar. Somos libres para comernos alguna fruta, ¿sí o no? Pero ¿puedes entrar a un supermercado y tomarla sin pagarla e irte a tu casa? No, ¿por qué? Si tú eres libre para comer una fruta. Si nosotros vemos, nuestro razonamiento nos empieza a cruzar. Y sabemos que si respiramos abajo del agua, no somos Aquaman, nos vamos a ahogar. Y sabemos que si nos salimos de un supermercado con cosas, nos van a tomar la policía, nos va a llevar a la cárcel. Somos libres para decidir a qué equipo irle, de fútbol, de básquetbol, de béisbol. Somos libres para escoger cuál deporte nos va a gustar. Somos libres de elegir qué música vamos a escuchar. Somos libres de elegir qué youtuber vamos a ver. Somos libres de elegir una carrera para estudiar. Somos libres de elegir dónde vamos a trabajar. Es más, somos libres de decidir, los solteros, con quién se van a casar. Somos libres para hacer todo esto. Pero nuestra libertad tiene un límite. Y nuestro límite está en donde empieza la libertad del otro, o hasta donde nos dicta una ley. Fíjate, nosotros podemos, ¿cuántos de aquí saben manejar? Otra vez, levanten la mano. Siempre pido eso, ¿verdad? Levanten la mano los que saben manejar. ¿Sí? Bien alta, muchachos, a ver. No les voy a pedir su licencia, nomás. ¿Quién sabe manejar? Bueno, los demás ya vieron quiénes sí saben manejar, ¿verdad? Para que si no levantó la mano, ni se suban al carro con ellos, ¿ok? Los que saben manejar, ¿ok? Tú tienes la libertad para conducir tu vehículo por donde tú quieras, ¿verdad que sí? Pero tú podrías meterte en un carril de sentido contrario al reglamento de tránsito e irte por él hasta donde tú vayas a llegar, hasta tu destino, en sentido contrario. ¿Tú podrías hacer eso? No. ¿Por qué no? Vas contra el reglamento. ¿Por qué otra cosa no?
¿Qué podría ocasionar alguien que va en sentido contrario? Un accidente, un choque. ¿Qué pudiera pasar? Entonces, cuando lo detiene el tránsito a la persona, una persona que tiene razonamiento va a entender lo que el tránsito le está diciendo, ¿sí o no? Amigo, va en sentido contrario. Usted va en el flujo contrario. Este sentido es hacia la izquierda y usted va hacia la derecha. Y la persona va a entender y no le va a quedar de otra sino voltear su carro, ir a pagar su multa. Él tenía el derecho para manejar, tenía la libertad de hacerlo, pero nuestra libertad, nuestros derechos tienen que estar gobernados por un razonamiento. El razonamiento tiene que ver en nosotros cuando conocemos un reglamento. Si no conocemos un reglamento, no podemos razonar entre lo bueno y lo malo. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Todos tenemos libertad, pero nuestra libertad tiene límites. Es una libertad amable, es una libertad segura, segura para nosotros mismos y segura para los demás. Todos los individuos somos nacidos para ser libres, pero nuestra libertad no tiene que perjudicar a otros. Nuestra libertad no puede pisotear la libertad de los demás. Nuestro razonamiento no puede exigirse por encima de la libertad de los demás. Está claro, ¿verdad? Creyentes y no creyentes, en todos Dios ha puesto en nuestros corazones una ley. La ley para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que conocemos por la conciencia. Traducido en el Evangelio de Disney, Pepito Grillo. La conciencia. Tenemos conciencia. Mira, hace un momento te decía, la conciencia va madurando y eso es algo bueno. Lo malo es que también la conciencia se puede ir perdiendo y eso es algo malo. Personas que pueden hacer las cosas malas la primera vez y les tiembla la mano, pero lo hacen una segunda vez, lo hacen una tercera vez, una cuarta, una quinta, una décima vez, y lo hacen con la mayor naturalidad del mundo. Las conciencias se van cauterizando. Después vamos a hablar un poco de esto acerca de Faraón, pero las conciencias se van cauterizando. El razonamiento va madurando, pero también se va cauterizando. El razonamiento que va madurando nos permite observar entre el razonamiento de un niño y el razonamiento de ustedes, por ejemplo, que ya no es igual. ¿Se fijan? Cuando ustedes les dan algo que no conocen, por ejemplo, les doy esto, ¿qué hacen con esto? ¿Qué harían con esto si se los doy así, en la mano? ¿Qué harían? ¿Se fijan cómo ha cambiado su razonamiento? Si se lo damos a un bebé, lo primero que va a hacer es metérselo a su boca, porque está distinguiendo qué es, ¿verdad? Ahí reconocen todo en la boca. Ustedes han visto cuando los niños quieren darle un beso a su mamá o a su papá y casi les comen el cachete. Están tratando de meterlos en su boca. Los están queriendo reconocer. Ese es el razonamiento de un niño. Pero el razonamiento de una persona como ustedes ya no es igual. Ustedes ya pudieran decidir qué hacer. Ustedes pueden decidir entre una cosa y otra y para ustedes ya no va a ser difícil. Al contrario, para un niño. Mira, te voy a platicar un video que vi. En este video está un niño sentado en una mesa, bueno, en una silla, delante de una mesa, y la persona que lo está entrevistando al niño, como de unos 5 o 6, 7 años, tiene en su mano dos pacas de billetes y les dice al niño: ¿qué quieres? ¿$10,000 o estas galletas Oreo?
Y el niño dice, las galletas. Ok, dice el Señor, ok. Y ese es un experimento nada más, para que veamos el razonamiento. Hoy en nuestros días está pasando algo terrible. Y es que si un niño, con toda la información que le ha llegado a su mente, a su razonamiento, si sus maestros de preescolar, si lo que está viendo en las películas, si lo que está observando en la vida cotidiana, le hacen creer, le hacen razonar que él no es un niño, sino que es una niña. Ahora, en ciertos países se está tomando ese razonamiento del niño como algo válido para comenzar a darle hormonas diferentes a su sexo, inclusive para mutilar partes del cuerpo funcionales por el razonamiento de un niño. A esos niños no se les puede dejar entrar a un antro, no se les puede vender alcohol, no se les puede dar tabaco, mucho menos se les permite el consumo de drogas, no se les permite votar en un país, pero sí se les permite tomar una decisión que puede cambiarles el resto de la vida. El razonamiento tiene que madurar. No se podría dejar que un niño de 6, 8, 10 años tenga una decisión tan grave o tan grande en su vida, porque no está capacitado para razonar. Si el niño de este video, tal vez le mostraran ese video 10 años después, cuando tuviera ya la edad de ustedes, va a decir, ¿por qué no agarré los $10,000? ¿Verdad? Nos da risa, pero eso está sucediendo. Y los cristianos, calladitos. Tenemos que promover el razonamiento a la imagen de Dios. Tenemos que promover el razonamiento que Dios sí le dio a los hombres. Tenemos que promover el razonamiento que Dios ha dotado a cada uno de la humanidad. Mira, Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, en palabra de Dios para todos. Dice Romanos 2:14: los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. O sea, está diciendo, no importa que ellos no conozcan los 10 mandamientos, así un lugar muy recóndito en la tierra, pero ellos saben que no puede robar una familia lo que tiene la otra. Bueno, si ellos saben que no puede quitarle a su hermano una cosa o la otra y no lo hace, le es contado por algo bueno. Pero si ellos saben que no pueden robarse en su aldea y aún así se roban, eso les es contado por pecado. Qué interesante, ¿no? Y eso no es algo injusto. Dice el verso 15, eso demuestra o es una evidencia que en sus mentes está escrito lo que está bien y lo que está mal. Está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así en todos los seres humanos, jóvenes. Todos tenemos escrito en nuestra mente, en nuestro razonamiento, lo que es bueno y lo que es malo. Dice el verso 15 a continuación: así como dice la ley y su conciencia les sirve de testigo. ¿Qué dice? Sus razonamientos los condenan o los defienden. Ese fue el tema de hoy. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen el bien y no se sienten culpables. Qué bonito es esto, ¿no? Mira,
No sé cuántos les ha pasado o han tenido la oportunidad de ayudarle a alguien y que nadie se dé cuenta. O sea, tú estás en la calle, ves que a alguien se le ponchó una llanta y tú ya estás fuerte como para hacer esos movimientos, ¿no? Entonces ya tú sabes cómo hacerlo porque has observado a alguien más haciéndolo y tal vez nunca has cambiado una llanta, pero tú te ves y ves la condición de la persona que se le ponchó la llanta y dices, no, pues esa persona, este adulto mayor, difícilmente lo puede hacer. O esta señora con sus niños, híjole, difícilmente lo puede hacer. Entonces tú te bajas o te paras o te atraviesas la calle y le ayudas a cambiar la llanta. Y ya al último te dicen, muchas gracias, joven. ¿Cómo te sientes? Casi sientes que aquí traes el cambiallantas, ¿no? Cambiallantas. A la orden, a todos. ¿Cómo va tu llanta? A todos los que pasan. ¿Verdad? Te sientes bien de hacerlo. Es más, no pasa ni 5 minutos y ya lo estás poniendo ahí en el hashtag ayuda a los demás, ¿no? O sea, ya estás haciendo, te sientes bien. Pero ¿qué pasa cuando hacemos algo que no nos hace sentir muy afortunados? Que nos hace avergonzarnos de lo que hicimos. No pones el hashtag todos vamos a maldecir. No pones el hashtag todos hay que robar. No pones el hashtag todos hay que mentir. Todos hay que tomar alcohol. Todos hay que hacer esto. Todos hay que hacer lo otro. Eso no está bonito. Y lo sentimos. Fíjate, nuestros razonamientos nos condenan o nos defienden. Nuestros razonamientos. Tú no ocupas que alguien llegue y te vea y te diga, muy bien, joven, ojalá México estuviera lleno de puros como tú. ¿No estás esperando eso? Tampoco estás esperando que alguien te vea y te diga, no, qué mal hiciste eso. Uy, yo si fuera tú me sentiría bien mal. No. Nosotros mismos nos sentimos muy mal cuando hacemos lo malo y nos sentimos aliviados cuando hacemos lo bueno. Cálenle un día, pónganse a escuchar una música que ustedes creen que jamás en la vida escucharían. ¿Y cómo se sienten? Ay, qué feo le dice la mujer. Yo tengo hermanas y tengo hija y tengo mamá y tengo esposa. Ay, qué feo habla de las mujeres esa canción. Si te sientes mal, es una buena señal. Pero si no, le dijo bien gacho, ¿verdad? No, sí, se pasó. A ver, ponlo otra vez. Tu razonamiento ya no te condena, preocúpate. Pero si tu razonamiento sí te condena, alégrate, aunque te sientas mal, alégrate. Porque esa es una buena señal de que todavía no se apaga lo que Dios ha puesto ahí. Dios ha puesto en el hombre su imagen. Tenemos la capacidad, digan todos capacidad de razonar. La ley moral fue puesta en las conciencias de los hombres. Tenemos libertad para saber qué hacer y qué no. Todos tenemos una razón. Todos podemos ejercer nuestra libertad de razonar, de decidir qué hacer. Pero tenemos que utilizar la libertad lo más puro posible. Porque si nuestra libertad la utilizamos sin temer a Dios, eso puede conducirnos a nuestra propia destrucción. Así que no todas las cosas en las que se tenga libertad por hacer son verdaderamente actos de libertad. Algunos de los actos de libertad ni los volteamos a ver. Hay cosas que tú puedes hacer libremente, que son muy puros, que bendicen a otro, que glorifican a Dios, y no pensamos en hacerlo. Casi siempre nos vamos a pensar en el límite del pecado,
en lo que sí podemos hacer, pero antes de que eso sea contado como pecado. Por ejemplo, la Biblia dice que el vino fue hecho para el corazón del hombre. Y la Biblia enseña que no te tienes que emborrachar. Las personas ven eso como el límite y dicen, pues yo voy a tomarme solamente 25. Porque al 26 ya pierdo la razón. Bueno, si siguen tomando esos 25, va a llegar el momento en que después tomen el 27 y no se emborrachen. Digan, bueno, mi libertad se hizo más grande, ¿verdad? Ahora tengo la libertad de 27, 28 no, porque ya es pecado. Jóvenes, no podemos llevar nuestra libertad hasta el límite. Tenemos razonamientos. Y nuestros razonamientos, si ya no nos acusan, es porque se han ido desapareciendo. En otras palabras, ya no razonamos. No estamos razonando sabiamente. No estamos razonando con la pureza del Señor. De por sí, el razonamiento se vio opacado por el pecado. Pero ahora, con la libertad que tenemos en Cristo, ese razonamiento volvió a brillar. El Señor nos hace sentir con su Espíritu Santo lo que ya no nos era posible sentir con el cuerpo físico nada más. Ahora podemos saber lo que sí le agrada al Señor y buscarlo. Todo acto de libertad lleva su responsabilidad. Así que quédate pensando en esto. Nuestros razonamientos nos condenan, pero también nuestros razonamientos nos defienden. Nuestros razonamientos nos pueden hacer sentir un terrible remordimiento por las cosas malas que hacemos. Después vamos a hablar cuando ya no se siente el remordimiento, ¿ok? Pero este día vamos a dejar hasta aquí. Te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que le pidamos al Señor que nos ayude, porque el Señor es el que puede revertir todo esto. Y tal vez me voy a adelantar un poco a los otros temas, pero el Señor puede restaurar nuestros pensamientos. El Señor puede restaurar, estamos hablando solo de pensamientos ahorita. El Señor puede restaurar nuestra manera de razonar las cosas, para que razonemos como Él nos mandó a hacerlo, con pureza. El Señor nos permite vivir y disfrutar de todas las cosas, pero todo lo tenemos que observar y pesar. Lo tenemos que analizar y tenemos que escoger qué hacer. Cierra tus ojos un momento y oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos has dado de reunirnos en tu nombre, Señor, para adorarte, para estar junto con nuestros hermanos, para exaltar tu nombre, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de estos jóvenes que están aquí. Ayúdanos, Señor, en todas las cosas que estamos viviendo en estos tiempos. Yo sé que cada tiempo trajo su momento difícil, cada temporada vino con sus aprietos, Señor, y yo estoy seguro que también, así como los ayudaste a ellos, a nuestros hermanos en los siglos pasados, Señor, así también nos ayudarás a nosotros, tu iglesia, Señor, en este presente. Te pido, Señor, que nuestros razonamientos sigan estando apegados a tus principios, que nuestros razonamientos estén apegados a tus mandamientos, a tus preceptos, Señor, al concepto que tienes tú para tu humanidad y para la vida misma, Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes para poner en práctica lo que tú ya nos has dotado. Tú nos has dado la capacidad, Señor, y eso es algo maravilloso.
de que podamos razonar qué hacer, de que no somos movidos de una cosa en otra, Señor, sin voluntad, sino que tú nos has dado el gobierno en nuestra mente para decidir qué hacer. Te damos gracias, Señor, porque tú además nos das tu ayuda con tu Espíritu Santo. Levanten sus manos al Señor, jóvenes. Díganle: Señor, ayúdanos más con tu Espíritu. Permítenos razonar conforme a tu razonamiento, Señor. Permítenos parecernos más a ti, Señor, y poner en práctica lo que tú ya nos has dado. Ayúdanos a no olvidar las cosas, sino a tenerlas bien presentes en nuestra mente, Señor. Cuando nos sintamos bien de lo que hacemos, Señor, gracias. Que es una satisfacción que también tú nos permites tener. Es una señal de que estamos haciéndolo bien para ti, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor. Pongo tus manos a cada uno de los jóvenes, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.